Muy buenos días, ¿cómo están alumnos de segundo año de secundaria? Hoy miércoles 12 de agosto. Vamos a dar inicio al tercer bimestre y en esta oportunidad, en este periodo, vamos a trabajar el curso de trigonometría. Por este bimestre no vamos a trabajar ya álgebra, vamos a trabajar el curso de trigonometría y se va a seleccionar los temas más importantes de este curso. Por ello que se va a iniciar con el capítulo 3. A partir del capítulo 3 se va a iniciar en segundo año de secundaria, ¿sí? A ver, otras observaciones que haya respecto a este bimestre es que, bueno, desde el inicio, antes de copiar su clase, tienen que poner tercer bimestre, ¿sí? Luego mes de agosto y poner el título ya en las siguientes hojas con todas las fechas. Se envía clase y tarea, ¿sí? Clase copiada y tarea. Traten de enviar en el horario establecido, que es de 7 a 9. No se ha variado ello. Más bien el horario de reforzamiento es de 11 a 1. ¿Sí? 2 horas, horario de reforzamiento, de asesoría, por si hay alguna duda, pueden hacer las consultas del caso. ¿Sí, muchachos? Muy bien. Ahí está. Tercer bimestre, capítulo 3. Vamos a iniciar el capítulo 3. El tema es ángulo trigonométrico. Está en la página 90 y 91 ¿sí? De tu libro de trabajo. No se olviden, a los que aún faltan suscribirse a mi canal, lo pueden hacer. ¿Sí, muchachos? Muy bien. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Capítulo número 3. Bueno, vamos a dar inicio a la parte teórica del tema del día de hoy, que ya hemos dicho, vamos a iniciar desde el capítulo número 3 y vamos a tocar el tema de ángulo trigonométrico. Muy bien, vamos a ver qué es un ángulo trigonométrico. Vamos a poner una pequeña teoría aquí, muchachos. Observen cómo se genera un ángulo trigonométrico. A ver, vamos a leer un poco. Dice, es aquel que se genera por la rotación de un rayo en un solo plano, alrededor de un punto fijo llamado vértice. Muy bien, desde una posición inicial, o también llamado la inicial, hasta una posición final, que es el lado final. Muy bien, vamos a recrear todo lo que nos dice ahí. Primero, observen, desde un punto, dice, ¿no? Es aquel que se genera por la rotación de un rayo en un solo plano alrededor de un punto fijo. Ahí está, este va a ser el punto fijo, que posteriormente se va a llamar el vértice, ¿ya? Miren, ahí está el rayo OA. ¿Está bien? Todo esto lo he puesto en puntos así discontinuos para poder representarlo. Que va a rotar, ese rayo OA va a ser rotado. En este caso, en un sentido, como indica la flecha, en el sentido antihorario, ¿no? Antihorario está girando hacia arriba, ¿ves? Antihorario. Entonces, ahí se va a trasladar. Pero ahora va a ser otro rayo, ¿no? Que es OB, porque se ha movido, se ha trasladado en sentido antihorario. Muy bien, acá se ha formado el ángulo trigonométrico AOB, es el ángulo trigonométrico. Muy bien, aquí observen, dice aquí luego vértice, ¿no? El punto fijo es llamado vértice ya. Y luego, desde una posición inicial, ya hemos dicho que aquí OA, el rayo que ha rotado, desde aquí partió, por lo tanto aquí va a ser, ya hemos dicho que este es vértice, y acá va a ser el lado inicial. Y donde cayó va a ser el lado final. Muy bien, este es el ángulo trigonométrico. Tiene sentido, puede ser horario o antihorario. En geometría no lleva sentido, ¿ves? En geometría, tú has visto mayormente ángulos geométricos, ¿no? Ahí no llevan sentido los ángulos. Muy bien, acá se deben considerar dos tipos de rotación. La rotación se va a referir, aquí vamos a ver la rotación o sentido, el sentido que llevan. Es antihorario u horario, cualquiera de los dos. Primero veamos acá el siguiente, sentido horario. Bueno, acá dícese de lo que gira a favor del sentido de las agujas del reloj. Y por convención los ángulos así generados se consideran negativos. Entonces, para poder acá sacar una conclusión, o en resumen, el sentido horario es signo negativo, ¿sí? Sentido horario llevan signos negativos. Muy bien. Y ya sabes que el sentido horario gira así, ¿no?
como gira el reloj, pues. Así va sentido horario. ¿Está bien? Sentido horario. Por acá podemos graficarlo. Ahí está, sentido horario, como gira las manecillas del reloj. Sentido horario. No tienes que darte cuenta bien en qué sentido llevan los ángulos. No te vayas a equivocar, eso es importante, ¿ya? Muy bien. Entonces, sentido horario, su signo es negativo. Los ángulos son negativos. Ponemos por aquí una flecha indicando. A ver la flecha que va hacia abajo. El ángulo trigonométrico va en sentido horario. Y los que van en sentido horario poseen signos negativos. Ahí está. Inmediatamente veamos el siguiente o la siguiente rotación. Sentido antihorario. Muy bien acá. Dice lo que giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Y por convención los ángulos así generados se consideran positivos. Los que van en contra del reloj son positivos. Es decir, así. El sentido horario es esto, ¿cierto? Pero el sentido antihorario es lo contrario. Así. Así giran. Sentido antihorario. Y ellos son signos positivos. Muy bien, vamos a poner por acá. Este es el sentido antihorario, ¿ves? Sentido antihorario. En contra del reloj. En contra del sentido del reloj, ¿no? El reloj va así. En las agujas. Pero el antihorario va así. Ya está. Ponemos por aquí un ángulo trigonométrico A o B que posee signo positivo por tener un sentido antihorario. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Ya hemos visto que es un ángulo trigonométrico. De conclusión hemos dicho que parte de un punto, ¿no? Y en ese punto gira, o desde un punto un rayo gira, puede ser en sentido horario o antihorario, ¿no? ¿Sí? Horario o antihorario. Puede ser ello. Depende de él, le ponemos el signo. Pero tiene un lado inicial y un lado final. ¿Correcto? No te olvides. Esa es la diferencia con un ángulo trigonométrico y un ángulo geométrico. El ángulo geométrico, lo que llevan en geometría, no tienen sentido. Como tú ves, ahí ves solamente un ángulo que muestra así. No tiene sentido ni una flecha, no tiene. En cambio, en trigonometría los ángulos sí poseen. Muy bien, acá. Observación. Al cambiar el sentido del ángulo, también se debe cambiar el signo de su magnitud. Es decir, si tú cambias un ángulo, como aquí vamos a mostrar. ¿Ves? Aquí va en sentido antihorario, ¿no? Si tú lo cambias de sentido, lo quieres volver horario, va a cambiar de signo, ¿correcto? Entonces, si ahorita está girando en sentido antihorario. A ver aquí, si yo lo cambio, lo invierto el sentido, voy a poner menos el ángulo que está ahí, ¿cierto? Eso es lo que dice la teoría. Bien, no te olvides, ¿eh? Si tú cambias el sentido del ángulo, cambia el signo. Importante, no olvidar, ¿eh? Observación aquí, presten mucha atención, es importante. A ver, anoten ahí muchachos, tengan en cuenta otra teoría más importante. Para operar ángulos trigonométricos tienen que estar en el mismo sentido y se recomienda que los ángulos giren en sentido antihorario, ¿sí? Recomendación es que todos los ángulos estén en sentido antihorario para poder operarlos, ¿correcto? Y tienen que estar en el mismo sentido, pero como hemos dicho acá, tienen que estar en referencia en sentido antihorario, porque es positivo, ¿no? Muy bien. Hasta aquí veamos lo siguiente. Te hago recordar de nuevo. Cambiamos los ángulos de sentido horario a antihorario, ¿sí? Tal como hemos dicho ahí. Y si haces eso, cambian el signo, ¿sí? Cambian de signo al cambiarlo de sentido. Eso quiere decir, si de horario lo pasas a antihorario, vas a cambiar de signo. Si de antihorario. Pero lo que nosotros vamos a hacer es pasar de un horario a un antihorario, ya que a nosotros nos recomienda pasar todos a sentido antihorario. Y aquel que está en sentido antihorario ya no lo voy a cambiar, pues porque la recomendación es que todos estén en sentido antihorario.
Ya sabes, entonces vamos a ver algunas propiedades de geometría que también se van a aplicar aquí. Ten presente lo siguiente. Esto ya sabes, ¿sí? En geometría ves el ángulo llano, el plano. Este es el plano. Acá hay tres ángulos involucrados. Estos son los ángulos geométricos. ¿Ves que no tienen sentido? Es propiedad nomás. La propiedad nomás nos interesa. La suma de los tres ángulos, en este caso, suman 180. Alfa más beta más teta es igual a 180 grados. Otro que también tienes que saber es el ángulo de una vuelta. Bueno, acá hay cuatro ángulos que sumados dan 360 grados. El ángulo de una vuelta. Esto vamos a emplear también. Y también, asimismo, vamos a hacer el ángulo recto. El ángulo de 90 grados. Ahí está el cuadradito, ¿ves? El ángulo de 90 grados. En este caso aquí hay cuatro ángulos involucrados. Y los cuatro van a sumar 90 grados. Ten en cuenta el ángulo llano, el ángulo de una vuelta y el ángulo recto. Entonces, chicos, hasta aquí hemos acabado la teoría, ¿sí? Si hacemos un pequeño resumen, el ángulo trigonométrico se forma por la rotación de un rayo, ¿no? ¿Sí? Por la rotación de un rayo. Alrededor de un punto fijo que se llama vértice. Desde un lado inicial hasta un lado final. Entonces, ten en cuenta eso, ¿correcto? Y también, si yo quiero cambiar el sentido de un ángulo, también se cambia de signo. Si está positivo lo pongo negativo. Si está negativo lo paso a positivo. Ahora bien, nosotros para operar o para hacer operaciones en ángulos trigonométricos, les recomendamos que todos se pasen a sentido antihorario. Todos los ángulos que tú veas vas a pasarlo a sentido antihorario. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a hacer la parte problemática de todos los problemas que están en el libro de trabajo. Se han seleccionado algunos. Me parece que me falta un poco de teoría. A ver, vamos a ver. Sí, me falta un poco de teoría. Todavía no vamos a empezar los problemas. Bisectriz de un ángulo. Ten en cuenta, si OM, el rayo OM es bisectriz del ángulo AOB, se cumple. Ahorita vamos a mostrar aquí. OM, el rayo OM es bisectriz del ángulo AOB. Esto sabes por geometría, ¿no? Que ya hemos visto. En este caso, como es bisectriz, divide el ángulo AOB, o sea, todo el ángulo en partes iguales. Por eso el ángulo AOM es igual al ángulo MOB. El ángulo o la medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MOB. Ya está. Es importante esto porque vamos a trabajar. También que vamos a trabajar son ángulos adyacentes. Aquí tenemos ángulos adyacentes. Ya sabes tú que la medida del ángulo AOC, o sea todo el ángulo, todo esto, es igual a la suma del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC, ¿cierto? Es decir, alfa más beta. Esto se concluye que X es igual a alfa más beta. Ahorita vamos a ver. La medida del ángulo AOC, o sea todo, es igual a la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC, como hemos explicado, ¿no? Y ya sabes que la medida del ángulo AOC para nosotros es X, ¿ves? Porque estos son ángulos geométricos que vamos a aplicar también para poder resolver estos problemas. Y la medida del ángulo AOB, en este caso es alfa, más la medida del ángulo BOC, que es beta. Ya está. Esta propiedad se cumple, ¿ya? Ángulos adyacentes, no te olvides. Por último, vamos a hacer ángulos opuestos por el vértice. Acá tenemos una figura en el cual este es el vértice y se han formado dos ángulos. Y aquí se cumple que la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo PBQ. ¿Sí? Podemos poner por aquí. La medida del ángulo PBQ es igual a la medida del ángulo ABC. Ya está. Son importantes. Ángulos opuestos por el vértice se concluye que son iguales. Si es una bisectriz, también los ángulos se dividen en partes iguales. Y aquí ya sabes lo que hemos explicado, ¿no? Muy bien, ahora sí la parte problemática. Problema número 1. Dice: del gráfico AYX, si la medida del ángulo AOB es 100 grados. A ver,
Presten atención muy bien, chicos. Presten atención. Solución. Bajamos el gráfico y observen. Lo primero siempre lo voy a recordar aquí. Va a aparecer lo siguiente. La recomendación. Cambiamos los ángulos de sentido horario a sentido antihorario. A ver, veamos chicos, veamos. Vamos a cambiar todos los ángulos. O sea, todos los ángulos tienen que estar en sentido antihorario. Veamos si todos están así. O si hay algunos que estén en horario, lo voy a pasar a antihorario. A ver, observemos. Presta atención. Este ángulo. ¿Cómo te das cuenta cuando es sentido antihorario horario? Sigue nomás, sigue, mira. Sigue el sentido de la flecha y gira. Y dale vueltas. Mira cómo va. Sigue girando por si no te das cuenta. ¿Así gira el reloj o no? ¿Tú qué dices? Así no gira el reloj. Por eso va en contra del reloj, en contra del sentido. Entonces esto es sentido antihorario. Este ángulo es sentido antihorario. Entonces ponemos ahí, es antihorario. Ahora bien, ya analizamos este ángulo. Vamos al otro, el ángulo de aquí. Sigue el sentido de la flecha. También puedes ver que va en sentido antihorario. ¿Observas? ¿Bien? ¿Sí? Así te puedes dar cuenta cómo gira el ángulo. Este es sentido antihorario. Entonces, como es sentido antihorario, no es necesario cambiar él ni él, ya que el problema me dice que pase todos a sentido antihorario. Hasta ahorita estamos viendo que estos dos son antihorarios. A ver, veamos el más grande, que es todo. Tal como me dice la flecha. Esta flecha también, este ángulo A o B, justo lo que me han dado de dato. Este ángulo, ¿en qué sentido va? A ver, sería... Sigue la flecha, sigue. ¿Te das cuenta cómo gira? Ah, ya está girando en sentido antihorario. Entonces, como gira en sentido antihorario, no es necesario que cambie ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque los tres están en sentido antihorario. Y ahora sí puedo aplicar. Bueno, estos serían ángulos adyacentes, ¿no? ¿Te acuerdas que hemos visto arriba? El ángulo AOB es la suma del ángulo BOC y COA, ¿correcto? Repito, el ángulo AOB es igual a la medida del ángulo BOC más la medida del ángulo COA. Entonces ponemos aquí, chicos, ponemos el dato que nos dan. Nos dicen que la medida del ángulo AOB es 100 grados. Pero recuerda que la medida del ángulo AOB es la suma de la medida del ángulo AOC más la medida del ángulo COB. Y esto es igual a 100 grados, ¿no? Vamos a poner ahí 100 grados. Ya está, 100 grados chicos, 100 grados ahí. Ahora es cuestión de reemplazar, muchachos. Hay que reemplazar la medida del ángulo AOC. Ya hemos dicho, la medida del ángulo AOC es X. No ha cambiado nada de signo. Le ponemos X más. La medida del ángulo COB es 30. COB es 30. Y este es igual a 100 grados. Por lo tanto, 30 pasa a restar. Sería que X es igual a 100 menos 30. Y X varía 70 grados. Muy bien. Nada más. Es como parte geométrica aquí. ¿Sí? Entonces aquí trabajamos. O damos como respuesta que X es igual a 70 grados. Y marcamos 70 grados. Ahora vamos al problema número 2. A ver, aquí hay X me piden. Bueno, vamos a bajarlo aquí y analizarlo. Pero recuerda que primero aquí el genio nos va a decir, ten cuidado, primero siempre recordar. A ver aquí, observa. Lo primero que tenemos que hacer para resolver, muchachos, es que cambiemos los ángulos de sentido horario a sentido antihorario. Todos los ángulos en sentido antihorario. Esa es la recomendación para poder operar. Muy bien. A ver, analicemos los ángulos. Primero, aquí. Este ángulo, ¿es sentido horario o antihorario? ¿Qué dices tú? Bueno, nos damos cuenta. Sigue la flecha. Sigue la flecha. ¿Está girando a favor del reloj o en contra del sentido del reloj? ¿Tú qué dices? Muy bien, entonces esto es sentido antihorario. Entonces, ¿voy a cambiarlo? No, porque ya está en sentido antihorario.
Muy bien, lo dejamos eso así, no hay que cambiar este ángulo. A ver el otro. Este ángulo. ¿Será sentido horario o antihorario? Observa. Mira cómo va. Interesante. Entonces, esto sí está girando en sentido horario, porque así va el reloj, ¿no ves? Así van las manecillas. Entonces, yo me doy cuenta cómo sigo el camino de la flecha, el sentido. Entonces, esto es sentido antihorario. Y recuerda que todos tienen que estar en sentido antihorario. Como esto está en sentido horario, hay que cambiarlo. Entonces, recuerda que si yo quiero cambiar el sentido, también cambia el signo. Entonces, por eso voy a poner aquí, cambiar el signo de este ángulo. Ponemos aquí, menos afuera, 30 grados menos X. O sea, este ángulo lo voy a cambiar poniéndole el signo negativo afuera para cambiarlo los signos. Muy bien. Antes era más, pero ahora va a ser menos. En paréntesis lo pongo porque va a cambiar los signos. Muy bien. Ahora sí. Recuerda. Voy a aplicar ahora ángulos opuestos por el vértice. Sus medidas de los ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Y cómo es eso, profesor? Porque estos dos ángulos que tú ves aquí, que se están oponiendo por este vértice de color rojo que he puesto, este ángulo con él son iguales. ¿Está bien? Estos dos ángulos son los mismos. Por lo tanto, voy a igualar la medida del ángulo. En este caso A o B no, porque no hay ni un ángulo. Bueno, igualando los dos ángulos, entonces pondremos, a ver aquí, observa, 30 grados, menos 30 grados menos X es igual al otro ángulo, a 12 grados menos 2X. Ahora bien, cambiando de signo los dos, esto es 30 grados, pero va a ser menos 30. Como él es menos X, va a ser más X. Entonces quedaría así, ¿correcto? Ha cambiado de signo los dos. Y esto baja nomás. Muy bien, ahora este menos 2x viene para acá junto al x, que sería x más 2x. Este 30 pasaría donde está el 12, sería 12 grados más 30 grados, ya que lo recibe al menos 30 cambiando de signo. Entonces pondremos x más 2x es igual a 12 grados más 30 grados. Por lo tanto aquí sale 3x igual a 42. Por lo tanto, al pasar a dividir en 3, x es igual a 14. Ya está. Entonces marcamos porque nos piden hallar x. Entonces ponemos que la respuesta es 14 grados. Muy bien, muchachos, seguimos. Problema número 3. Presten atención, problema número 3. Hay el valor de x en función de alfa y beta. Muy bien. No es difícil, muchachos, no es difícil. Recuerda, primero, él nos dice, cambiemos los ángulos de sentido horario a sentido antihorario. Ahí está, lo hemos bajado. Pero para ello tenemos que hacerlo la recomendación. Siempre, primero, antes de operar, hay que cambiar todos a sentido antihorario. Para ello hay que analizar cada uno de ellos. Primero este ángulo. ¿Qué sentido tiene? Entonces ya te he dicho, sigue el sentido que marca ese ángulo. Así va, ¿ves la flecha? Así está yendo. ¿Qué sentido es, muchachos? Este ángulo. Bien, este sentido antihorario. ¿Ves cómo va? Antihorario. Entonces ponemos sentido antihorario. Muy bien, ya analizamos el otro ángulo. El de aquí. El alfa. Hay que ver qué sentido tiene. Para eso, o el X primero, el X, luego el alfa, ¿ya? El X. El X, su sentido está por aquí. ¿Qué sentido será? A ver, seguimos el camino, seguimos. Ahí está el sentido que va a seguir, ¿ah? Así va. ¿Ves? Y si va así, ¿qué sentido es? Muy bien, ya lo puedes ver ese sentido antihorario también. Entonces ponemos sentido antihorario. ¿Correcto? Ya está. Ahora me toca alfa. Alfa, ¿qué sentido tiene? A ver, sigue el sentido de la flecha. ¿Es horario o antihorario? ¿Sentido horario o antihorario? ¿Cómo es? Seguimos el camino. Ah, ya, es sentido horario.
Y si él es sentido horario, lo tengo que pasar a sentido antihorario, porque todos los ángulos para operarlos tienen que estar en sentido antihorario, me dicen. Entonces ponemos, como él es alfa, voy a poner menos alfa, ¿correcto? Porque lo he cambiado de signo. Ya está. Ahora bien, como ya tengo todo, ahora sí hay que reemplazar. Cierto que la suma de estos dos ángulos es igual al mayor, que es x. Entonces pongo aquí, x es igual, ya no es alfa, es menos alfa. Menos alfa más beta. Nada más. X es igual a menos alfa más beta. Iba a poner alfa, pero no es alfa, porque ha cambiado. Menos alfa más beta. Traten de que el ángulo positivo esté en primero. Entonces pondremos aquí. O ahí nomás lo dejamos, porque no hay respuesta, ¿ya? O lo colocamos abajo. Por si acaso lo vamos a poner. Primero el ángulo positivo, que es beta, menos bajas alfa. Y ya está. Esa sería la respuesta si en caso no encuentres. Ya ves, mira, te piden hallar el valor de x en función a alfa y beta. Ahí está. X es igual a beta menos alfa. Está en función de beta y alfa. Esa es la respuesta. Número 4. Muchachos, en la número 4 me piden ahí el valor de x. Observa. Ponemos aquí solución. Bajamos el gráfico. Y siempre la recomendación está. El genio nos dice: no te olvides, cambiemos los ángulos de sentido horario a sentido antihorario. A ver, analizamos. Primero este ángulo. ¿Qué sentido tiene? Fíjate cómo gira. Está girando en sentido horario, ¿cierto? ¿Ves? Sentido horario. Como está en sentido horario, voy a pasarlo a antihorario. Voy a cambiar de signo, mejor dicho, porque tiene que estar en sentido antihorario. Entonces pongo, si ahí es 2x, voy a ponerle menos 2x, ya que estoy cambiando el sentido. ¿Sí? Ahora, aquí, ¿qué sentido tiene? El otro ángulo es menos 10. Bueno, entonces vamos a analizar. Lleva un sentido horario. ¿Te das cuenta? Como lleva un sentido horario, voy a cambiarlo de... O mejor dicho, voy a pasarlo a antihorario. Entonces, como él es sentido horario, se cambia. Todos los horarios se cambian a antihorario. Ya cambié aquí y acá también hay que hacer lo mismo. Entonces aquí sería menos 10 grados, va a pasar a más 10 grados. Y ya está ahí. Muy bien. Ahora recuerda lo siguiente, que este ángulo, hasta ahí ya hemos hecho ya. Este ángulo, ahí está el cuadradito, es 90 grados. Es el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Y como sabes tú que este ángulo yo ya le he cambiado, porque estaba en sentido horario, le pasaba antihorario, y resultó más 10 grados, tal como me indica acá. Entonces tú ya sabes que todo esto es 90 o no, 90 grados. ¿Sí? Por lo tanto, por aquí sería lo que le falta para 90, porque acá es más 10. Entonces aquí va a ser más 80 grados, porque más 80 más 10 grados es 90 grados. Y ya está. Ahora observa, muchachos. Muchachos, observen aquí. Ahí, que se cumple para hallar x. Que todo este ángulo es el ángulo llano, el plano. Entonces, y ese ángulo llano está formado por el ángulo que está aquí, que es 2x, que ya lo cambié, y el ángulo 80 grados. Entonces ponemos por aquí, este es 180 grados, se pone menos 2x, que es el ángulo que está aquí, pero ha cambiado a menos 2x, más 80 grados que está aquí, es igual a 180 grados. Ahora bien, sería que este menos 2x pasa al otro lado, y este 180 pasa restando, ¿no? Menos 180 más 80 igual a 2x, ya está. Aquí saldría menos 100 igual a 2x. Por lo tanto, pasando a dividir, x vale 50 grados. O menos 50 grados. Muy bien. Menos 50 grados. Entonces, marcamos menos 50 grados. Muy bien. Ahora por último. Último problema. El número 6. Número 6, chicos. Número 6. Solución. No es complicado.
Primero hay que ir por partes. No te olvides cambiarlos los ángulos de sentido horario a antihorario. A ver, aquí, ¿el qué sentido tiene? Como puedes ver, él lleva un sentido horario, ¿no? ¿Cierto? Horario. Entonces hay que cambiarlo a sentido antihorario. ¿Y cómo se cambia? Ponerle un menos adelante de ese ángulo, pero colocando paréntesis. Ponemos menos el ángulo que nos menciona ahí. Ya está. Ahí voy a cambiar los signos ya. Ahora, el otro ángulo, aquí. ¿Qué sentido tiene? Bueno, observa, sigue la flecha, lleva un sentido antihorario. Entonces, por lo tanto, a ese ángulo no lo voy a cambiar. Como es sentido antihorario, no cambia. Ese queda así. Ahora bien, el ángulo X, a ver qué sentido tiene. Bueno, sigue el sentido de la flecha. Como puedes ver, lleva un sentido horario, ¿no? Entonces, cambia, porque tiene sentido horario. Tengo que pasar todos a antihorario. Entonces sería que yo cambie y sería menos X. Por eso le he cambiado. Muy bien. Ahora hay que aplicar la teoría de ángulos opuestos por el vértice para que, o mejor dicho, eso me va a permitir hallar el ángulo teta. Observa. Esta recta con esta recta forman dos ángulos aquí. El ángulo AOD y el ángulo BOC son iguales por ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Por ángulos opuestos por el vértice se cumple que la medida del ángulo AOD, como hemos dicho, es igual a la medida del ángulo BOC. Ya está. Entonces, la medida del ángulo AOD, que es 40 grados menos teta, es igual al otro ángulo, al ángulo BOC, pero ya ha cambiado de signo, menos 5 teta menos 12 grados. Ahora es cuestión de operar aquí, muchachos. Bajamos 40 grados menos teta igual menos 5 teta, pero acá cambia de signo. En vez de menos va a ser más 12 grados. Ahora este menos 5 teta pasa aquí a restar, perdón, a sumar y bajaría menos teta. Sería así. Y este es igual a 12 grados más o menos, ¿no? Menos 40. Ya está, pasó a restar. Aquí sale 4 teta igual a menos 28 grados. Muy bien. Entonces teta sería igual a menos 7 grados. Ya está. Hasta ahí hemos avanzado, no hay problema. La propiedad que hemos aplicado. Ahora mira, observa este ángulo. El ángulo verde que hemos trazado la recta. Ángulo llano. Te indico aquí, mira, observa. El ángulo llano está formado por X con 5 teta menos 12, que es menos 5 teta menos 12 grados. Esta suma de todos los ángulos me da 180 porque es el plano, Entonces pondremos por aquí el ángulo llano, la medida del ángulo AOC, todo esto es 180 grados. Entonces ponemos menos X menos 5 teta menos 12 grados, ese es igual a 180 grados. Aquí bajamos menos X, cambia signo cada uno, menos, pero reemplazamos, ¿no? Primero reemplazamos. En vez de teta vale menos 7. Entonces ya pusimos ahí, menos 7. Entonces sería igual a 180 grados. Ahora acá va a ser menos X y multiplicando adentro sería menos 35 menos 12 igual a 180. Seguimos operando, aquí adentro sale menos 47, ¿no? Entonces sería menos X menos menos 47 igual a 180 grados. Ahora bien, aquí cambia el signo, menos por menos, más 47 igual a 100, mejor dicho, igual a 180 grados. Ahora por aquí ponemos menos 180 grados, más 47 es igual, este menos X pasó al otro lado a sumar. Ya está. A ver aquí, menos 180 grados más 47 sale menos 133 grados, y este es igual a X. Y ahí está la respuesta, muchachos, menos 133 grados. Y ahí está la solución. Bien. Recuerden, chicos, para operar, porque ya acabamos los problemas. Conclusión, para operar ángulos trigonométricos, primero que hemos llegado a la conclusión es que tienen que estar en sentido, todos en sentido antihorario, ¿sí? Sentido antihorario, para que te facilite el operar, ¿sí? Muy bien, chicos.
Nos vemos hasta la próxima semana y cuídense mucho y ya saben que tienen que enviar su tarea por la tarde y ya se han dado las recomendaciones del caso, ¿sí? Cualquier duda ya saben hacer las consultas. Cuídense mucho y hasta la próxima semana.